Ahí está. Buenas tardes, profesor. ¿Le Buenas puedo hacer tardes, una Iñaki. entrevista? Por supuesto, adelante. Estoy concediendo mi permiso. Quisiera preguntarle o hacerle 5 preguntas acerca del tema de la falta de la moral en México, de los valores morales. Sí, adelante. ¿Qué es para usted el valor moral? Bueno, por lo que estamos platicando antes de hacer esta entrevista, podemos dividir valores morales subjetivos o individuales y podemos hablar de cierta moral pública, ¿no? Eh, los valores generalmente se ligan mucho con una forma de vida conservadora, ¿no? Intentar conservar ciertas enseñanzas antiguas, ciertas Sí. enseñanzas de generaciones anteriores. Para mí, valor moral simple y sencillamente sería lo que los antepasados nos han heredado y que ellos han considerado que son valores que valen la pena conservarse, ¿no? Podemos hablar de muchos valores, Sí. desde amistad, bien, rectitud, honestidad. Son valores que creemos que valen la pena conservarse y no perderlos, por lo tanto seguir ejerciéndolos. Ok. ¿Por qué cree que México carece de valor moral? Yo creo que México tiene mucho valor moral en muchos aspectos. Es una sociedad relativamente conservadora. Creo que sí hay mucha moral, pero en el aspecto público no tanto. Es decir, no tenemos tanto un sentido de moral pública. Somos un país que las estadísticas indican que ocupamos los peores lugares en cuanto a corrupción, ocupamos muy pésimos lugares en cuanto a respeto a la ley, por ejemplo. Nos burlamos un poquito de que no respetamos la ley, nos hacemos los listos, los astutos, y en comparación a otros países es desastroso. ¿Por qué? Muchas razones. Creo yo que no tenemos un ejemplo en nuestros líderes, en nuestros políticos. Creo que nos sentimos hasta cierto punto un cierto desamparo de los líderes políticos. Vemos que el ser buenos, el ser honestos, tener valores morales no ayuda en el progreso económico, social. Ser bueno no nos reditúa económicamente. Entonces muchas personas piensan que si dan una mordida, si son un poquito más corruptos, violan ciertas normas morales, les va mejor. Yo creo que, para resumirlo muy rápidamente, creo que la comunidad mexicana, la sociedad mexicana, no tiene un sentido de comunidad. Son individualistas, son egoístas, piensan en su bien, piensan en su beneficio y no piensan en que lo que están haciendo, sus actos están perjudicando a la mayoría, al país en sí mismo. Sí. ¿Cómo cree que este problema se pueda solucionar? Bueno, podrían ser dos cosas, leyes y educación. Me inclino más por la segunda. ¿Por qué? Porque las leyes que intentan castigar, por ejemplo, al que muerde, las leyes que intentan castigar al que se pasa al alto, han resultado no ser tan exitosas, ¿no? Si tenemos una autoridad, pongo un ejemplo en la calle, tenemos una autoridad que es el oficial de tránsito, que se encarga de hacer cumplir la ley, lamentablemente vemos que generalmente esa autoridad también es corrompible. Entonces no está siendo una guía moral. Yo creo que la educación, yo creo que educación política, educación cívica, mostrar a los chicos, a los jóvenes, que, que hagan una especie de análisis interno, de una pregunta muy básica. ¿Te gusta la sociedad en la que vives? ¿Te gusta cómo se desenvuelve la política mexicana? Creo que la respuesta será no. Y desarrollar una especie de análisis interior, subjetivo, diciendo qué hicieron mal nuestros antepasados, qué hizo mal mi padre, qué hizo mal mi abuelo y cómo lo puedo cambiar yo. Eh, educación individual, una reflexión individual y por supuesto una educación dentro de las escuelas que ponga el acento, que ponga un énfasis importante en educación política y cívica, ¿no? Cómo vivir mejor en comunidad, cómo hacer un mejor país en la próxima generación. Claro. ¿Y cuál cree que es la imagen de México hacia el mundo? En este aspecto es negativa, sin duda alguna. Te repito, si tú revisas los rankings de Transparencia Internacional, México y Latinoamérica ocupan los últimos lugares junto con los países africanos. Se relaciona mucho eh, a México, lamentablemente, hoy con la corrupción, con el narcotráfico, con la violencia, con el subdesarrollo económico, cosas que sin duda van de la mano. Yo creo que la corrupción va de la mano Sí. con la pobreza y la pobreza va de la mano con la violencia. La imagen es negativa en ese aspecto, creo yo. Se nos ve como un país colorido, rico culturalmente, pero con instituciones muy débiles, que no hemos sido capaces de establecer un Estado de Derecho, una justicia, una igualdad, una equidad. Y bueno, creo que la responsabilidad de próximas generaciones es mejorar esa imagen internacional, dando una imagen más de justicia para el exterior, ¿no? Y de paz, ¿por qué no? Sí.
Y por último, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, no es del todo negativa. Yo creo que esta generación, la que tú perteneces, Iñaki, eh, está viendo grandes avances que quizás ustedes no se dan cuenta porque son muy jóvenes, pero la situación política hoy creo que es mejor que hace 20 años, que hace 40 años. Estamos a punto, pongo un ejemplo, estamos a punto de repetir un aniversario más del 2 de octubre, en donde no había libertades políticas, donde no había Sí, libertad de prensa, no podías salir a la calle, no podías hablar. Hoy tenemos muchísimas libertades, tenemos más información, discutimos sobre este tipo de temas que antes no se podían discutir. Entonces mi opinión al respecto es que aunque hoy, 2018, no vivo en un país ideal, vivo en un país desigual, con mucha corrupción, yo sí tengo mucha esperanza que mediante educación, las próximas generaciones, es la tuya, ¿por qué no la mía también? Pues podamos construir un mejor país para los próximos años y las próximas generaciones. Hay que ser, yo soy positivo al respecto, ¿no? claro. Muchas gracias por su tiempo, profesor, y que tenga un excelente Gracias, día. Iñaki. Buen día.